En este video explicaremos cómo se realizó la valorización por el método de flujo descontado de la empresa CCU. Este trabajo fue realizado por Mauricio Hernández Carrasco, alumno de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biobío, bajo la tutela del profesor Luis Améstica Rivas. A modo de introducción, en este trabajo presentaremos la estructura de valorización del mismo, donde primero comenzaremos haciendo un análisis del elemento descriptivo de la empresa, la cual estamos valorizando. A continuación haremos un análisis del macro de la industria en la cual está inmersa, siguiendo un análisis financiero de la empresa para finalizar con una valorización. Para realizar la valorización empezaremos analizando el micro y el macro entorno de la empresa para conocer la situación en donde se encuentra. Partiremos con la información de la empresa. Podemos decir que Compañías Cerveceras Unidas, CCU, es una empresa chilena de gran prestigio en la actual sociedad. Es una sociedad anónima abierta cuyas acciones son transadas en los mercados bursátiles de Chile y Nueva York. Es una compañía con una gran variedad de negocios, con los cuales compiten en cerveza, pisco, ron, vino, sidra, gaseosas, néctares, aguas envasadas y bebidas funcionales en los mercados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. CCU cuenta con más de 7.500 trabajadores y produce anualmente más de 22,9 millones de hectolitros de bebestibles. Solo en Chile y Argentina abastece a más de 26.000 clientes. El variado portafolio de productos de la compañía incluye marcas propias, licencias e importadas, manteniendo contratos de licencia a joint ventures de prestigiosas marcas como son Heineken, Brew-Warren, PepsiCo, Nestlé, bebidas del Paraguay, bebidas bolivianas, entre muchas otras más. Como podemos destacar, la misión de CCU es que nos gusta el trabajo bien hecho por el bien de las personas y nos hemos propuesto como misión gratificar responsablemente a nuestros consumidores en todas sus ocasiones de consumo mediante marcas de alta preferencia. Ahora veremos la forma jurídica y situación legal actual de la empresa. La razón social es Compañías Cervecerías Unidas, S.A., nombre de fantasía, CCU. Tiene un RUT de 90.413.000-1. Este tipo de sociedad es una sociedad anónima abierta, domiciliada en Avenida Vitacura 2670, piso 23 de la región metropolitana Santiago Las Condes. Sitio de internet básico www.ccu.cl. El cuadro fue elaborado según información de la Superintendencia de Valores y Seguros. Analizando la participación accionaria de CCU, al 31 de diciembre del año 2015, el total de acciones suscritas y pagadas asciende a 369.502.872. El número de acciones de serie única no experimentó cambios en el ejercicio. La empresa cuenta con un total de 4.298 accionistas, en donde la siguiente tabla mostrará los 12 principales accionistas con el número de acciones y el grupo de participación. Como podemos apreciar, en primer lugar se encuentra Inversiones y Renta S.A. con un 53,16% de participación en las acciones. Luego lo sigue JP Morgan, Chase Bank, Banco Itaú por cuentas de inversiones extranjeros, y así como podemos apreciar. Cabe mencionar que Inversiones y Renta S.A. ejerce el control sobre Inversiones IRSA, por lo cual al sumar la participación de las acciones que tiene cada empresa sumaría un total de 60% de participación, por lo que transformaría como accionista controlador. Además que el 3,07% de las acciones restantes se reparten en 4.286 accionistas. Analizando el FODAC, la empresa CCU, en las fortalezas podemos encontrar una sólida participación de mercado, ya que CCU cuenta con una posición de mercado en los segmentos que participa sólida, lo cual permite disfrutar de amplias economías de escala, destaca su posición dominante en el mercado de cerveza en Chile y su principal negocio en términos de ingresos. Otra fortaleza es la asociación estratégica y valor de la marca. CCU mantiene alianzas con líderes mundiales, entre ellos Heineken, PepsiCo, Watts y Nestlé. Su portafolio de productos está organizado en base a marcas con amplio prestigio. Otra fortaleza es la capacidad de distribución. CCU posee una amplia red de distribución que permite aprovechar las sinergias del transporte coordinado de todos los productos. Otra fortaleza, experiencia en el mercado de las cervezas, sólida presencia en el interior del país, en este caso Chile, y moderna tecnología de elaboración y alta calidad.
Dentro de las oportunidades podemos encontrar el crecimiento de la industria cervecera. Los niveles de pobreza han ido bajando a medida que avanza el tiempo. Dentro de las debilidades, el bajo conocimiento de marca en otros países con respecto a la presencia de Chile. Como sabemos, CCU participa en varios países de Latinoamérica. Como amenazas podemos encontrar constantes cambios macroeconómicos, los cuales afectan el consumo de productos de no primera necesidad, ya que están ligados a la sensibilidad de nivel de ingresos de la población. Posibles fusiones de empresas competidoras que le permitirán lograr mayores economías de escala a diversos aspectos como producción, comunicación, distribución, debilitando así la participación de mercados CCU. En conclusión, del análisis FODA, se puede apreciar que las fortalezas son mayor que las debilidades y amenazas. Esto se debe a los años de participación de mercado que posee la empresa en el rubro, además de las potentes alianzas estratégicas que han hecho con marcas de reconocimiento internacional, permitiéndole estar presentes en varios países de Latinoamérica. Para analizar la industria utilizaremos la herramienta Pestal, en la cual nos enfatizaremos en algunos puntos de esta herramienta. Podemos analizar los factores económicos. La economía registró una desaceleración en el año 2014 con un crecimiento de 1.9 y un 2.1 en 2015, afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de inversión, la caída de los precios del cobre y el declive del consumo privado. El balance fiscal del gobierno presenta paso de superávit de 0,5 del PIB del 2013 a un déficit del 2.1 en 2015. La inflación acumulada en octubre del 2016 es del 2.9%, faltando muy poco para pasar el rango meta que establece el Banco Central. En los factores sociales podemos analizar de que el consumo de los productos no se ve obstaculizado en ninguno de los países donde se desarrolla, porque existe una semejanza cultural. Algunas leyes están ligadas a estos por consumos alcohólicos que la compañía ofrece, pero no da mayores restricciones a esto. En los factores tecnológicos podemos apreciar la compañía posee altos niveles de tecnología, lo que le permite aprobar los estándares de calidad internacional, además de generar mayores ganancias y producción más rápida y eficaz. Cada vez con los conceptos de innovación y sustentabilidad van más pegados con la creación de la nueva tecnología. Ahora pasando netamente a cómo está la empresa financieramente, haremos un análisis de los ratios de liquidez, de rentabilidad y de posición financiera de la empresa. Partiendo por los índices de liquidez, podemos encontrar y ver que desde el año 2011 al 2015 estos ratios han subido en el año 2013 y luego se han visto en declive. Lo que podemos concluir que CCU claramente es solvente frente a entidades crediticias, ya que sus ratios de relación corriente, del activo corriente y el pasivo corriente, en todos los años de estudio, del año 2011 al 2015, superan el 1, por lo que quiere decir que posee más de lo que debe en el corto plazo. Considerando el año 2015, podemos decir que posee 1,76 pesos por cada peso que debe en el corto plazo. Para realizar un análisis un poco más exacto, sacamos la razón ácida, en donde al activo corriente le restamos el inventario, el cual es muy difícil de liquidar, o es muy complicado, no de rápida liquidación, y lo partimos por el pasivo corriente, el cual, lo que al calcular nos sigue dando un valor mayor a 1 dentro de los 5 años de estudio, lo cual es muy positivo ya que sigue siendo crediticia favorablemente a las instituciones financieras, además que posee más de lo que debe. Para concluir este diagnóstico analizamos la composición del activo corriente, SCU, en donde se aprecia 3 cuentas con más preponderancia, las cuales son efectivo, inventario y cuentas por cobrar, teniendo aproximadamente un 30% de participación del total de activos corrientes, lo que demuestra que posee activos, pero en su mayoría de no inmediata liquidez. Dentro de la situación financiera podemos apreciar de que CCU a lo largo de los años ha adquirido independencia financiera, lo que quiere decir que se ha financiado por capital propio y el nivel de endeudamiento o de préstamos de entidades financieras como bancos o algunos bonos que en el mercado de valores se han visto disminuyendo. Lo que quiere decir que CCU como podemos apreciar en la posición financiera de la empresa, CCU claramente está buscando independencia financiera, ya que este ratio, a medida que pasa el tiempo, del año 2011 al 2015,
ha ido en aumento. Como estos ratios son inversamente proporcionales, podemos ver que el endeudamiento ha ido bajando proporcionalmente a lo que ha ido creciendo la independencia. Al analizar los índices de rentabilidad, apreciaremos qué tan atractivo sería para los posibles inversionistas o qué tan beneficioso es para los actuales accionistas. Al analizar el ROA, el cual es la rentabilidad de los activos de la empresa, se puede apreciar que ha ido a la baja considerablemente, el cual es explicado por un aumento de los activos y el mantenimiento de las utilidades. Por ende, los activos han perdido eficiencia rentable al pasar los años. Cada vez están siendo menos rentables los activos. Al analizar la rentabilidad financiera del ROE, ha tenido una baja considerable, pasando desde un 17,93% el año 2011 a un 10,17% el 2015. Aún así, a largo plazo, el ROE sigue siendo mayor que la tasa de libre riesgo, porque está rentando más de lo que renta el mercado. La rentabilidad de capitales invertidos vendrá siendo el ROE. También se ha presentado la baja en menor medida que el ROE, pero este ratio nos centra la gestión del conjunto de activos por parte de los responsables de la empresa, haciendo la abstracción del rol de la dirección financiera. ¿Qué tan eficiente están haciendo los administradores de los departamentos de la empresa? Ahora, para explicar la metodología de la valorización, pasamos a la herramienta Excel. Como podemos apreciar, acá tenemos el estado de resultados, el balance, con el activo total corriente, total activo corriente y total activo pasivo, total pasivo corriente, total pasivo no corriente, total pasivo, total patrimonio y total pasivo patrimonio. Esta información se sacó de la plataforma Economática, la cual entrega la información contable con las normas IFRS de los años 2011 al 2015. Analizando el estado de resultados, podemos encontrar ingresos por venta, los costos, los resultados, el EBIT, y acá la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Los ratios ya los hemos analizado. Ahora tenemos la estructura de capital. Para calcular la estructura del capital de la empresa, tenemos que identificar la deuda financiera y el patrimonio económico. Para esto, de los balances encontramos los préstamos corrientes y si existe alguna deuda de bonos, en este caso si uno posee, y el préstamo y las compras de bonos del no corriente, que vendrán siendo a más largo plazo. Sacada de los balances que mostramos anteriormente, da la sumatoria para cada año. Una vez identificada la deuda financiera, encontramos el patrimonio económico. Una vez calculada la deuda financiera, calculamos el patrimonio económico. Para esto, consideramos el valor de la acción al precio de cierre del año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y lo multiplicamos por el número de acciones en circulación de la actualidad. Así encontramos el patrimonio económico de la empresa y la deuda financiera. Gracias a esto podemos encontrar la estructura de capital. Claramente podemos identificar que al hacer la sumatoria o el porcentaje, la capacidad de porcentaje de estos dos, al calcular la estructura de capital, una vez encontrada la deuda financiera y el patrimonio económico, podemos calcular la estructura del capital. Para esto tendríamos que sacar el porcentaje de deuda que representaría al total de la suma. Es por esto que dividimos el total de la deuda partido por el valor total. Esto nos da un valor del 9%, lo que quiere decir que el año 2011 la empresa tuvo un porcentaje de deuda del 9% y se financiaba por un 91% de capital propio. Y es así para los años siguientes. Como se ve, la tendencia de estos valores es muy semejante, ya que la política de la empresa debería ser financiamiento propio. Una vez encontrado el porcentaje de deuda y de patrimonio del valor de la empresa, podemos utilizar la división del nivel de endeudamiento de la empresa y nos da un 0,098. Traído a porcentaje, esto nos demostraría un 9,8%, 83, 9,50, 11, 9 y 6,30%. Para realizar una estandarización de estos datos utilizamos herramientas de medida central como la media, la desviación estándar, la mediana. Sacamos un valor mínimo y un valor máximo para los cálculos posteriores.
Pasando al costo patrimonial y el WACC, calculamos el beta de la acción. Para esto, bajamos la información de la Bolsa de Santiago, en donde nos entrega los precios de cierre de la fecha del 11 del diciembre del 2010. Para esto, bajamos el precio de cierre de la Bolsa de Comercio de Santiago, en donde nos entrega la información desde el 11 de diciembre del año 2006 hasta la fecha, hasta el 7 del 12 del 2016. Y es aquí, por el método de regresión, donde calculamos la variación que existe entre los precios del precio del año 01 menos el 0 partido por el primer precio. Así sucesivamente se bajó, la cual por la herramienta de análisis de datos, el cual al no poseer el Excel se tiene que buscar en opciones, complementos, ir, y aquí coloco la herramientas para análisis, aceptar, y ahí se encuentra. Gracias a esta herramienta, por la regresión podemos colocando como variable X el mercado, el IPSA, que también lo sacamos de la bolsa, y las variables y como la empresa. Esto nos da una regresión y podemos estimar el beta de la empresa. En este caso, para el año 2011 nos muestra un 22,90% de explicación de los datos, el cual es bajo, pero aún así aceptable. Calculamos los betas para todos los años: 2011, 2012, 2013, 2014, de la misma forma de regresión, seleccionando el tiempo correspondiente a la cual se quiere aplicar la regresión. Haciendo una tabla de resumen, colocamos los valores de los beta. Además, para encontrar el costo patrimonial y capital de trabajo, necesitaríamos el RF, es decir, la tasa de libre riesgo, la cual se obtuvo de la Bolsa de Santiago a un periodo de... la cual se obtuvo del Banco Central a un periodo de 10 años. La tasa de mercado, que vendrá siendo una estimación de las variaciones del IPSA, la cual nos da una rentabilidad diaria, la cual se tendría que transformar anual, y vendrá siendo 1 más la tasa de rentabilidad diaria elevada a 360 menos 1 para que nos dé el nivel de porcentaje, que nos da un 9.4 renta del mercado. Y la tasa de impuesto, que según el Servicio de Impuesto Interno la destinó para el año 2016, deben un 24%. Para el costo de la deuda, nosotros trabajamos bajo supuesto de Amada, donde el costo de la deuda vendría siendo igual a la tasa de libre riesgo. Es por esto que nuestro KB significaría un 4,48%. Una vez obtenido el beta de la acción, la cual está apalancada, o sea con deuda, tendríamos que desapalancarla. Y para esto necesitamos la información del nivel de endeudamiento de la empresa que se obtuvo de acá. Después de eso, al tener nuestro beta apalancado, necesitamos el beta desapalancado, utilizando la fórmula que nos presenta Amada. Vendrá siendo beta con deuda partido en 1 más paréntesis 1 menos TC por el nivel de endeudamiento de la empresa, por todos los datos que antes habíamos tenido. Una vez obtenido el beta sin deuda, nosotros tendríamos que apalancarlo con la información financiera de nuestra empresa. Es por esto que cambiaría el nivel de endeudamiento promedio, que es la tendencia que ha tenido la empresa. Seleccionamos esto y nos da un beta con deuda del 0,7910. Por último, para sacar nuestra tasa CAWAC necesitaríamos KP. Es por esto que al tener el KP lo sacamos utilizando KPM, que vendría siendo la fórmula dada por RF más RM menos RF, la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad sin riesgo del Banco Central,
que vendrá siendo ese resultado de la prima por riesgo, por el beta con deuda que nosotros habíamos apalancado con la información de nuestra empresa. Esto último nos entrega todos los datos necesarios para calcular nuestra tasa CAWA, en donde KP se multiplicaría el costo de la deuda, el costo del patrimonio se multiplicaría por el nivel de porcentaje del patrimonio del valor de la empresa, más el costo de la deuda actualizado, que quiere decir 1 menos TC, que es el impuesto que se paga, por el nivel de endeudamiento, por el nivel de la deuda del valor de la empresa, la cual nos daría un CAWA de 8,05. Ahora ya estamos listos para realizar nuestra proyección. Realizando un flujo simplificado del balance del estado de resultado, encontramos ingresos netos, costos de venta, otros ingresos por función, gastos de distribución, gastos administrativos, otros gastos por función y otras ganancias, dando como resultado el EBIT. Es importante mencionar que en nuestro estudio no se encontraron depreciaciones, por lo que no se pudo evidenciar el EBITDA. Para esto solamente copiamos los datos y posteriormente realizamos la variación de estos ingresos que ha ocurrido en este tiempo. Es decir, del año 2012, el ingreso neto del 2012 menos el ingreso neto del 2011, partido por el ingreso neto del 2011. Esto nos da un porcentaje de variación que ha tenido estas variables. Las celdas que están con amarillo representan datos atípicos del promedio. Acá, como se puede apreciar, existe una variación del 15% del año 2015, y en los años anteriores se presentaba en un 10, en un 11 y en un 8, y el promedio de estas variables, como muestra de estandarizar, nos da un 11%, lo que al eliminarla, porque ya que nos tira la información hacia arriba, nos da un 20%, un 10,20%. Tenemos otras variables atípicas que fueron eliminadas para estandarizar nuestros promedios. Para esto utilizamos estos promedios para realizar la proyección de los flujos, lo que quiere decir que es el año 2015 multiplicado 1 más la tasa de crecimiento. Para esto se aplica todos los años hasta el 2019. Es así, siguen los costos netos con la misma información, 1 por más la tasa de crecimiento de los costos de los ingresos y así sucesivamente hasta el final. Entonces agarra esto y se desplaza hasta el año 2019. Una vez encontrada el año 2019, sacaríamos el flujo para el año 2020 a perpetuidad, por lo cual es el último flujo a perpetuidad. Para sacar el año 2020 se utiliza el flujo a perpetuidad, lo que vendría siendo el flujo anterior del año 2019 partido por la tasa CAWA menos la tasa G, que vendría siendo el crecimiento. Para el cálculo de estas tasas se necesita, para el cálculo de la tasa de crecimiento, se necesitan las utilidades retenidas, que se sacan del balance, el patrimonio, utilidades retenidas, y la ganancia y pérdida, las utilidades netas, que se sacan del estado de resultados. Para esto necesitamos sacar la variación de las utilidades retenidas, que vendría siendo las utilidades retenidas del año 2012 menos la utilidad retenida del año 2011, partido en la ganancia y pérdida del año 2011. Con esto nos da un porcentaje y nos da un promedio de la porcentaje de retención de utilidades. Entonces vendría siendo el último flujo por el tal partido por la CAWA que habíamos sacado anteriormente en la estructura de capital, 8,05, menos la tasa G. Es importante recordar que el dinero pierde valor en el tiempo, por lo tanto tendríamos que actualizar los flujos que habíamos calculado, en donde sería el flujo partido en 1 más la tasa, en este caso consideramos como tasa de descuento el CAWA, elevado al periodo. En este caso vendría siendo periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Para obtener la valorización de la empresa, obtuvimos sumando estos flujos.
el porcentaje de deuda que es financiada del valor de la empresa, se multiplica el valor de la empresa por la estructura de capital que antes hayamos sacado, que vendrá siendo del 8%. Y el patrimonio que correspondería al valor de la empresa por el nivel de financiamiento del patrimonio, en este caso un 92%. El número de acciones de circulación que la sacamos de la Bolsa de Santiago, que es 369.502.872, por lo cual podríamos calcular el valor de la acción, que vendría siendo el patrimonio dividido el número de acciones, que nos daría 4.857,25. Al verlo comparado con la Bolsa de Comercio, en la cual actualmente muestra el valor de la acción en 6.700, podemos decir que el mercado, bajo nuestro supuesto análisis de valorización de empresas, está sobrevalorando la acción de CSU. Esto se puede explicar por diferentes razones. Principalmente, CSU es una gran compañía que posee un gran portafolio de productos más bien diversificados, por lo tanto el riesgo de que CSU sea afectado por una crisis es muy bajo, lo que quiere decir que eso es muy apreciado por los accionistas, lo que hace demandar más sus acciones. Para realizar una simulación Monte Carlo, en donde nos presenta a través de la herramienta RISC, es necesario hacer una copia de nuestra proyección para ver los escenarios en cuales se pueden ver enfrentada nuestra empresa CSU. Para esto es necesario realizar una copia en valor numérico del promedio que habíamos calculado antes, y estos promedios indexarlos para los años 2016, cual demostrarían un crecimiento continuo hacia adelante. Solo es necesario los promedios de las variables críticas que nosotros decidimos en este caso como ingresos netos, los costos netos, los costos de distribución y los gastos de administración y venta. Para esto la indexamos y la traspasamos hacia el lado. Es necesario sacar las deviaciones estándar para el valor máximo y mínimo de los valores en análisis para aplicar nuestra simulación. Abriremos la herramienta RISC para mostrar cómo se aplica el análisis Monte Carlo. Es importante que estos valores en los cuales se encuentre indexado con las proyecciones estén en valores, ya que la herramienta RISC, al tenerlos en fórmulas, no considerará los posibles cambios que existen arriba. Una vez instalada el RISC, nosotros decidimos variables y seleccionamos las variables. Para el promedio definimos la variable normal, la otra definición de variable vendrá siendo una PERT para los costos de ventas. Para los costos de distribución, la definición que utilizamos es una uniforme. Y para los gastos de administración y de venta definimos una LOR normal. ¿Qué queremos que cambie al cambiar nuestras variables críticas de la composición de nuestro flujo? Queremos que ver los escenarios que se enfrentaría el valor de la empresa y el valor de la acción. Es por esto que esta celda la definimos como de salida. Una vez verificado que los datos que se encuentren indexados con la proyección son los que se encuentran con valor y no fórmula, podemos proceder a seleccionar las iteraciones que encontramos necesarias y pertinentes para los casos, dar inicio a los cuadraditos y empezar la simulación.
Esto lleva un poco de tiempo, no mucho, en donde demuestra cómo se está componiendo las posibilidades de escenario. Una vez cargado el RISC, nosotros cerramos, vamos a informe rápido, libro activo, aceptar, y nos arroja las salidas de las variables del valor de la empresa y de la salida RISC, de la salida del valor de la acción, en donde podemos concluir que el valor de nuestra empresa, existe un 5% de posibilidad de que el valor de nuestra empresa sea 141.448.840.204 pesos. Existe un valor del 95% de que el valor de la empresa sea de 3.152.742. Y existe una posibilidad del 95% de que la cifra del valor de nuestra empresa se encuentre entre ese valor y ese. Viendo el análisis de las variables más críticas, en este caso correspondería al ingreso, la variación de los ingresos netos. Para el cálculo de la informe del valor de la acción, podemos decir que existe un 5% de que el valor de la acción sea de 349 y un 95% de que el valor de nuestra acción sea de 7.809 pesos. Como podemos encontrar, nosotros habíamos calculado una media de la valor de la acción de 4.000, por lo tanto se encuentra dentro de los posibles escenarios, además de que el valor de la acción en la actualidad se encuentra entre este mismo valor, que es de 6.750 pesos. Como variable más crítica dentro del precio de las acciones, vendrían siendo la variable de variación de los ingresos netos. Y es así como damos cierre a nuestra valorización. Como conclusión de este trabajo y posterior análisis del precio de la acción y de la valorización de la empresa mediante el método de valorización por medio de flujos descontados, se puede concluir que el rango de precio obtenido incluye el precio de mercado de la acción y el valor estimado por medio del método. Durante nuestro análisis obtuvimos las siguientes explicaciones al respecto. Este método incluye factores extrínsecos de mercado de la empresa y de los factores intrínsecos de contabilidad de la empresa que vendrán siendo dados por los estados de resultados. Es por esto que se realiza un exhaustivo estudio de la industria y de la información de la empresa antes de comenzar con la valorización. La estructura de financiamiento de la empresa está dada principalmente por capital propio. Esto se puede entender que la empresa posee objetivos futuros de crecimiento, por lo cual prefiere saldar y acotar sus deudas con instituciones financieras para un futuro las posibilidades de conseguir financiamiento externo sean bastante altas, por lo que los índices de liquidez de la empresa muestran bastante holgura financiera. Y por último, para cerrar, la empresa es muy apreciada en el sector, tanto para los inversionistas como para los accionistas, entregando rentabilidades más elevadas que el mercado. Además, posee una gran participación de mercado con sus diferentes y diversificadas unidades estratégicas de negocio, por una de las fortalezas de la empresa extraída de la simulación Monte Carlo. Así damos finalizada a la valorización de empresas por método de flujo descontado de la empresa CSU. Espero que les hayan gustado e entendido la explicación. Hasta la próxima, amigos.